Marina vivía en un pequeño apartamento de las afueras, en una zona modesta de la ciudad. Aunque su vida no era fácil, ella siempre había sido una mujer trabajadora y orgullosa. Con apenas 25 años, ya había pasado por varias situaciones que la habían endurecido, pero lo que más le dolía era no saber nada sobre su madre. Fue criada por su abuela desde pequeña, quien nunca habló mucho sobre su madre, más allá de contarle que había desaparecido poco después de que ella naciera. Marina nunca había tenido respuestas claras sobre esa parte de su historia, y con los años había aprendido a vivir con esa ausencia, aunque siempre le quedaba una sombra de dolor al pensar en ello. El edificio donde vivía no era especialmente bonito, pero el alquiler era lo que podía pagar. Su casera, Amalia, era una mujer dura y fría, que vivía en la planta superior. Amalia tenía aproximadamente 50 años, y su apariencia severa se correspondía con su actitud distante. Siempre exigía que el alquiler se pagara puntualmente y no dudaba en humillar a los inquilinos si las cosas no iban como ella esperaba. Marina había tenido algunos enfrentamientos con ella, pero siempre había logrado mantener la compostura, a pesar de las constantes críticas que recibía. Amalia parecía tener una especial antipatía por Marina. Cada vez que se encontraban en los pasillos, la mirada de la casera era glacial, y no perdía la oportunidad de hacer algún comentario hiriente sobre la vida de Marina. No era raro escuchar comentarios como «deberías encontrar un trabajo decente, en lugar de vivir al día, espero que no te retrases con el alquiler, ya sabes que no soy tan paciente». Marina, aunque se sentía humillada en muchas ocasiones, mantenía la cabeza alta. Sabía que no era fácil salir adelante, pero estaba decidida a no dejar que Amalia la intimidara. Una tarde, Marina regresó a su apartamento después de un largo día en su trabajo de medio tiempo como mesera. Estaba agotada, y lo único que quería era tumbarse en su pequeño sofá y olvidarse de todo. Sin embargo, al abrir la puerta, encontró una nota pegada en la entrada. Era de Amalia. El alquiler vence mañana. No quiero excusas. Ya sabes cómo son las cosas. Marina suspiró, sintiendo la presión en sus hombros. Aunque había ahorrado cada centavo, el dinero no le sobraba, y siempre estaba al borde de no llegar a fin de mes. Otra vez con sus notas, murmuró para sí misma, mientras dejaba su bolso sobre la mesa de la cocina. Sabía que no había escapatoria. Amalia no se tomaba bien los retrasos, y aunque Marina nunca había dejado de pagar, la casera parecía disfrutar intimidándola. Marina nunca entendió por qué esa mujer la trataba tan mal. Había otros inquilinos en el edificio, pero ella parecía ser el blanco de toda su hostilidad. Lo que Marina no sabía era que Amalia guardaba un secreto. Uno tan grande y doloroso que había sido enterrado durante años. Amalia no era solo su casera. Amalia era su madre. La misma madre que la había dejado siendo un bebé, sin explicación alguna, y que había pasado todos estos años observándola desde lejos, incapaz de acercarse o revelar la verdad. El remordimiento y la culpa la habían consumido, pero Amalia no encontraba el valor para enfrentarse a Marina como madre. En cambio, la trataba con frialdad, con una dureza que escondía su propio dolor, esperando que, de alguna manera, ese trato frío pudiera ocultar la verdad que tanto temía revelar. Amalia veía a Marina crecer desde la distancia, y aunque el corazón se le rompía cada vez que la humillaba o la hacía sentir menos, no sabía cómo detener el ciclo. Había cometido errores irreparables en su juventud, y la vida la había llevado por caminos oscuros. Había huido de sus responsabilidades, y ahora, años después, la culpa la consumía. Cada palabra hiriente que le decía a Marina era un recordatorio de sus propias fallas como madre. Esa noche, mientras Marina intentaba descansar, Amalia se quedó en su apartamento, mirando la ventana. Se había convertido en una rutina para ella observar las luces del apartamento de Marina desde su ventana, imaginando cómo sería si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera sido lo suficientemente fuerte para criarla, si hubiera tenido el valor de ser la madre que Marina necesitaba. Pero no había marcha atrás. Todo lo que podía hacer ahora era continuar con el papel de casera distante, ocultando la verdad detrás de una máscara de dureza. Sin embargo, sabía que no podría mantener ese secreto para siempre. Había momentos en que casi se quebraba, en que deseaba confesarlo todo, pero el miedo la paralizaba. ¿Cómo podría Marina perdonarla? ¿Cómo podría siquiera mirarla a los ojos sabiendo que la había abandonado cuando más la necesitaba? Al día siguiente, Marina se levantó temprano para asegurarse de pagar el alquiler a tiempo. Sabía que enfrentarse a Amalia nunca era agradable, pero quería hacerlo rápido, sin prolongar la inevitable confrontación. Reunió el dinero, lo colocó en un sobre y subió las escaleras hasta el apartamento de Amalia. Cada paso resonaba en el pasillo vacío, aumentando su nerviosismo. Golpeó la puerta y esperó. Amalia abrió la puerta,
su rostro impasible como siempre. Aquí está el alquiler, dijo Marina, extendiendo el sobre hacia ella. Amalia lo tomó sin decir una palabra, pero su mirada era más intensa de lo habitual. Marina lo notó, pero decidió no hacer preguntas. Sabía que cualquier intento de conversación con Amalia terminaba en una humillación o una crítica, así que optó por el silencio. Bien, dijo finalmente Amalia. Espero que sigas pagando puntualmente. Marina asintió, conteniendo el suspiro que quería soltar. Lo haré. Se giró para irse, pero antes de que pudiera dar un paso, Amalia habló nuevamente. No te olvides de la pintura descascarada en el pasillo. Es tu responsabilidad mantener tu área en condiciones. Marina se detuvo, sintiendo el peso de las palabras de Amalia como una carga más. Siempre encontraba algo por lo que regañarla, por lo que hacerla sentir insuficiente. Y aunque Marina estaba acostumbrada a lidiar con los desafíos de la vida, las constantes humillaciones de Amalia la agotaban. Lo haré, respondió finalmente, antes de bajar las escaleras. Mientras volvía a su apartamento, Marina se preguntaba una vez más por qué Amalia parecía tener un problema personal con ella. No entendía qué podía haber hecho para merecer tal trato. Era como si todo lo que hacía estuviera mal a los ojos de su casera, y cada día que pasaba en ese edificio se sentía más atrapada. Amalia cerró la puerta detrás de Marina, apoyándose en la pared, tratando de contener las emociones que amenazaban con desbordarse. No sabía cuánto tiempo más podría mantener el secreto. Ver a Marina todos los días, escuchar su voz, y saber que ella no tenía ni idea de la verdad, era cada vez más insoportable. La mujer se dejó caer en una silla, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Había sido tan joven e inmadura cuando decidió dejar a Marina con su abuela. Estaba aterrorizada por la responsabilidad, por las decisiones que había tomado en su vida. Pero ahora, años después, el peso de ese abandono la aplastaba. Los días pasaron, y aunque la rutina entre ellas continuaba de la misma manera, el peso del secreto se hacía cada vez más insoportable para Amalia. Cada vez que veía a Marina, sentía que estaba al borde de una confesión, de revelarlo todo. Pero el miedo la paralizaba. Marina, por su parte, seguía luchando por salir adelante. Sus trabajos de medio tiempo apenas le permitían cubrir los gastos, y la relación con Amalia no hacía más que aumentar su estrés. A veces se preguntaba por qué seguía soportando vivir en ese lugar, pero sabía que mudarse no era una opción fácil. No tenía los recursos ni la estabilidad financiera para hacerlo. Así que, a pesar de todo, continuaba soportando las humillaciones de Amalia, sin saber que detrás de esas palabras hirientes se escondía una verdad mucho más dolorosa. Una tarde, mientras Marina estaba en su apartamento, escuchó un golpe en la puerta. Era raro que alguien la visitara, así que se extrañó al oír el sonido. Cuando abrió la puerta, encontró a Amalia de pie frente a ella. La expresión en su rostro era diferente esta vez. Había algo en su mirada que Marina no podía descifrar. «Necesito hablar contigo», dijo Amalia, su voz temblando ligeramente. Marina se sorprendió. Nunca antes había visto a Amalia tan vulnerable, y eso la desconcertó. «Está bien», respondió, abriendo más la puerta para que entrara. Amalia entró, y por un momento, pareció dudar. Pero finalmente, respiró hondo y se sentó en una de las sillas de la cocina. «Hay algo que necesito decirte, algo que debería haber dicho hace mucho tiempo». Marina, aún confundida, se sentó frente a ella, esperando lo que parecía ser una confesión importante. Amalia se sentó en la pequeña cocina de Marina, con las manos temblando ligeramente mientras intentaba encontrar las palabras correctas. Nunca antes se había sentido tan vulnerable, tan expuesta. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre ellas, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ese peso sobre sus hombros. Había pasado demasiado tiempo ocultando la verdad, y ahora era el momento de enfrentarse a las consecuencias. Marina, sentada frente a ella, la observaba con curiosidad y desconfianza. Nunca había visto a Amalia en ese estado, y aunque la dureza de la casera siempre la había puesto a la defensiva, algo en la manera en que Amalia la miraba esa tarde le hizo bajar la guardia. «No sé cómo empezar esto», comenzó Amalia, su voz más suave de lo habitual. «He cometido muchos errores en mi vida, Marina. Errores que han afectado a otras personas, pero especialmente a ti». Marina frunció el ceño, sintiéndose aún más confundida. ¿De qué estaba hablando Amalia? Nunca la había visto mostrarse así antes. Amalia solía ser fría, autoritaria, siempre con una palabra dura o una crítica lista para salir de su boca. Pero esta vez, su tono era casi arrepentido. «No entiendo», dijo Marina finalmente, inclinándose un poco hacia adelante,
esperando una explicación. Amalia respiró profundamente, sus ojos buscando los de Marina con una mezcla de dolor y culpa. La razón por la que siempre he sido tan dura contigo, la razón por la que parece que te trato peor que a los demás, es porque, se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de decir. Es porque no sé cómo lidiar con lo que siento. Lo que tengo que confesarte es algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Miedo de cómo lo tomarías, miedo de enfrentarme a mi propio pasado. Marina sintió que un nudo se formaba en su estómago. La forma en que Amalia hablaba le daba la impresión de que estaba a punto de revelar algo importante, algo que no estaba preparada para escuchar. Sin embargo, se mantuvo en silencio, esperando. Marina, yo. La voz de Amalia se quebró por un momento, y ella cerró los ojos, intentando reunir fuerzas. Yo soy tu madre. Las palabras cayeron como un martillo en el aire, llenando la pequeña cocina con una tensión palpable. Marina se quedó inmóvil, sus ojos fijos en Amalia, como si estuviera esperando que de alguna manera explicara que todo esto era un malentendido. ¿Qué? Susurró finalmente, su voz apenas audible. Amalia asintió lentamente, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Lo siento, dijo, su voz temblando. Lo siento tanto. Te abandoné cuando eras solo una bebé. Tenía miedo, no sabía cómo ser madre, y tomé la peor decisión de mi vida. Dejé que tu abuela te criara y nunca tuve el valor de volver. Pero luego, cuando me enteré de que vivías aquí, no pude mantenerme lejos. Quería conocerte, pero no sabía cómo acercarme a ti, así que hice lo peor. Te traté como una extraña, como una inquilina cualquiera. Pero cada palabra que te dije, cada crítica, no era más que mi propio dolor, mi propia culpa por no haber estado allí para ti. El silencio que siguió fue abrumador. Marina estaba congelada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Amalia, su casera, ¿era su madre? La mujer que había pasado años haciéndola sentir pequeña, humillándola cada vez que tenía la oportunidad, era la misma persona que la había traído al mundo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Marina se levantó de la mesa, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sentía que el aire se volvía más espeso, que el espacio a su alrededor se encogía. No, murmuró, sacudiendo la cabeza. No puede ser. Tú no eres mi madre. Mi madre me abandonó. Mi madre nunca volvió por mí. Tú no puedes ser ella. Amalia se levantó también, desesperada por hacerla entender. Sé que suena imposible, pero es la verdad. Soy yo, Marina. Soy yo quien te abandonó, y no he dejado de arrepentirme desde entonces. Todos estos años he vivido con el peso de esa decisión, y lo único que he querido hacer es volver a tu vida, pero no supe cómo. Te traté mal porque no sabía cómo acercarme. Te traté mal porque cada vez que te veía todos mis errores. Marina no podía soportarlo más. Dio un paso atrás, alejándose de Amalia, como si la distancia física pudiera protegerla de la tormenta emocional que se desataba dentro de ella. No me toques, dijo, con la voz quebrada. No te atrevas a acercarte a mí. Amalia se detuvo en seco, sintiendo como su corazón se rompía en mil pedazos al ver la reacción de Marina. Sabía que esto sería difícil, pero verlo frente a sus ojos era devastador. Por favor, solo escúchame, rogó. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las cosas bien ahora. Quiero ser parte de tu vida, aunque sea tarde. No puedo pedirte que me perdones, pero al menos quiero que sepas la verdad. Marina estaba al borde de las lágrimas, pero no iba a dejarlas caer. No frente a ella. No frente a la mujer que había destrozado su vida sin siquiera saberlo. ¿Y crees que eso lo arregla todo? Espetó, su voz llena de ira y dolor. ¿Crees que porque ahora vienes a decirme que eres mi madre, después de años de hacerme sentir insignificante, todo estará bien? ¿Que de repente puedo perdonarte por abandonarme? No me hagas reír, Amalia. No tienes idea de lo que he pasado. No tienes idea de lo que me hiciste. Amalia se quedó en silencio, con lágrimas cayendo lentamente por sus mejillas. Sabía que no había nada que pudiera decir para borrar el dolor que había causado. No había palabras mágicas que pudieran hacer desaparecer años de abandono, años de frialdad y humillación. Marina respiró profundamente, sintiendo como la rabia y la tristeza se entrelazaban dentro de ella, formando un torbellino de emociones que no podía controlar. Te odio, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No quiero volver a verte. No quiero saber nada de ti. Para mí, sigues siendo mi casera. Solo eso. Amalia se estremeció al escuchar esas palabras, pero no tenía derecho a replicar.
Sabía que merecía cada una de ellas. Lo entiendo, dijo finalmente, con la voz rota. Lo entiendo, Marina. Si alguna vez cambias de opinión, estaré aquí. Con esas palabras, Amalia salió del apartamento, dejando a Marina sola con sus pensamientos y con el caos emocional que acababa de desatarse. Marina, una vez más, se derrumbó en la silla de la cocina, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Su madre. Amalia era su madre. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Durante años había soñado con encontrar a su madre, con conocerla, con preguntarle por qué la había dejado. Y ahora que la había encontrado, todo lo que sentía era odio y resentimiento. No podía soportar la idea de que la mujer que la había humillado durante tanto tiempo fuera la misma persona que debería haberla amado y cuidado desde el principio. Esa noche, Marina no pudo dormir. Las palabras de Amalia resonaban en su mente una y otra vez, como un eco interminable. ¿Cómo podía procesar algo así? Durante toda su vida había vivido con la idea de que su madre la había abandonado, y ahora, de repente, esa misma madre estaba viviendo en el piso de arriba, observándola desde lejos, escondida detrás de una máscara de frialdad. Marina sabía que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. La revelación de Amalia había sacudido todos los cimientos de su vida, y ahora se sentía más perdida que nunca. Con el amanecer, Marina decidió que lo único que podía hacer era tomar un respiro. Necesitaba tiempo, espacio para pensar, para procesar lo que acababa de descubrir. Sabía que no podía enfrentarse a Amalia de nuevo tan pronto, pero también sabía que no podía huir para siempre. El tiempo le diría qué hacer. Los días que siguieron a la revelación de Amalia fueron una tormenta emocional para Marina. Se sentía atrapada entre el dolor y la rabia, con una confusión que la envolvía en cada pensamiento. ¿Cómo podía ser que la mujer que había estado tan cerca de ella durante tanto tiempo fuera la misma persona que la había abandonado? El vacío que había sentido toda su vida sobre la ausencia de su madre ahora se llenaba de preguntas dolorosas. Marina se recluyó en su pequeño apartamento, evitando cualquier interacción con Amalia. No quería verla, no quería enfrentarse de nuevo a esa cara que, ahora, representaba no solo el desprecio, sino también un pasado que siempre había intentado ignorar. Decidió que lo mejor sería tomarse un tiempo lejos de todo. Necesitaba espacio para respirar, para procesar todo lo que había descubierto. Una mañana, decidió llamar a su amiga más cercana, Laura. Laura había sido su compañera desde la infancia, una constante en su vida que siempre la había apoyado. Si había alguien que podría ayudarla a aclarar sus pensamientos, era ella. «Hola, Lau», dijo Marina, intentando mantener la compostura mientras sostenía el teléfono. «Necesito que nos veamos. No puedo estar aquí ahora mismo». Laura, que conocía bien el tono en la voz de Marina cuando algo no andaba bien, respondió sin vacilar. «Claro, ¿qué pasa? ¿Quieres que vaya a tu apartamento?», preguntó Laura, preocupada. «No, quiero salir de aquí por un tiempo», respondió Marina, su voz más firme de lo que se sentía. «No soporto estar cerca de ella. Necesito estar lejos. ¿Puedo quedarme contigo por unos días?». Laura no lo dudó. «Por supuesto. Ven cuando quieras. Sabes que siempre tienes un lugar aquí». Marina colgó el teléfono y comenzó a empacar. No iba a llevar muchas cosas, solo lo esencial. Mientras metía su ropa en la maleta, sintió como su respiración se aceleraba. Era como si estuviera huyendo de algo que no podía enfrentar, pero ¿cómo podría enfrentarlo? Cada pensamiento sobre Amalia solo le causaba más dolor, y la idea de verla o hablar con ella era insoportable. Se detuvo un momento frente al espejo de su pequeño baño. Su reflejo la miraba con una mezcla de tristeza y agotamiento. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Durante años, había crecido sin una madre, se había hecho fuerte sola, y ahora, la mujer que tanto había buscado resultaba ser la persona que más la había herido. Cerró la maleta y se dirigió hacia la puerta. Bajó las escaleras del edificio sin encontrarse con nadie, lo cual fue un alivio. No estaba preparada para cruzarse con Amalia ni con nadie más. Necesitaba escapar, aunque solo fuera por un tiempo. Sabía que huir no era la solución, pero en ese momento no tenía fuerzas para otra cosa. El apartamento de Laura era un pequeño oasis en medio del caos de la ciudad. Estaba ubicado en una zona tranquila, rodeado de árboles y lejos del bullicio que normalmente acompañaba la vida de Marina. Cuando llegó, Laura ya la esperaba en la puerta, con una sonrisa cálida que solo ella podía ofrecer. «Marina, pasa», dijo Laura, abrazándola de inmediato. «Cuéntame qué ha pasado». Marina se dejó abrazar,
sintiendo como un peso enorme caía de sus hombros al estar cerca de su amiga. Había algo reconfortante en la cercanía de Laura, en su manera de estar presente sin juzgar ni apresurarla. Cuando entraron al apartamento, Marina se dejó caer en el sofá, agotada tanto física como emocionalmente. «No sé por dónde empezar», dijo, cubriéndose el rostro con las manos. Laura se sentó junto a ella, poniendo una mano en su espalda en señal de apoyo. «Empieza desde el principio, cuando estés lista», dijo Laura suavemente. Marina suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. «Amalia, mi casera», empezó, intentando controlar su respiración. Ella es mi madre». Laura parpadeó, sorprendida. No esperaba eso. «¿Qué?», preguntó en un susurro, claramente intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Sí, mi madre», repitió Marina, la palabra saliendo con un nudo en la garganta. «La mujer que me ha estado humillando todo este tiempo, que siempre me ha tratado como si no valiera nada, es la misma que me abandonó cuando era una bebé». Laura se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Marina acababa de decir. Luego, lentamente, asintió, mostrándole a Marina que estaba allí para escucharla, sin juzgar. «Eso es enorme, Marina», dijo Laura finalmente, su voz suave pero firme. «¿Cómo te enteraste? ¿Ella te lo dijo?». Marina asintió, jugando nerviosamente con sus manos. «Sí, apareció en mi apartamento hace unos días y me lo confesó. Dijo que no podía seguir ocultándolo más, que había estado viéndome todos estos años desde lejos, pero nunca tuvo el valor de acercarse. Y ahora, de repente, decide decirme la verdad, como si eso lo arreglara todo». Laura la escuchaba atentamente, sin interrumpir, pero sus ojos reflejaban la misma confusión y dolor que Marina sentía. «¿Y cómo te sientes con todo esto?», preguntó finalmente, consciente de que esa era la pregunta más difícil de todas. Marina se rió amargamente. «No lo sé, Lau. Estoy furiosa. Estoy confundida. No sé si quiero gritarle, abrazarla o desaparecer. He pasado toda mi vida preguntándome por qué mi madre me dejó, y ahora resulta que ha estado aquí todo el tiempo, viéndome, juzgándome, humillándome. ¿Cómo se supone que debo sentirme?». Laura asintió, sin presionarla para que respondiera de inmediato. «Es normal que te sientas así», dijo suavemente. «Estás procesando algo enorme. Tal vez necesites tiempo. Tiempo para pensar en lo que significa para ti, y en lo que quieres hacer al respecto». Marina miró a su amiga, agradecida por su paciencia y su comprensión. «No sé si algún día podré perdonarla», murmuró. «Ni siquiera sé si quiero hacerlo. ¿Cómo se supone que perdone a alguien que me dejó atrás y luego me trató de la manera en que ella lo hizo?». Laura suspiró, sin dejar de mirarla con empatía. «El perdón no es algo que ocurra de la noche a la mañana, Marina. Y tampoco tienes que perdonarla si no quieres. Pero tal vez, con el tiempo, puedas encontrar una manera de hacer las paces con lo que ha pasado, incluso si no la aceptas en tu vida». Marina asintió, aunque no estaba segura de si eso era posible. Todo lo que sentía en ese momento era una mezcla de dolor y traición. Sabía que no podía quedarse en casa de Laura para siempre, pero necesitaba tiempo, necesitaba distancia para aclarar su mente. Durante los días que pasó en el apartamento de Laura, Marina intentó centrarse en otras cosas. Salían juntas a caminar, hablaban de temas triviales y veían películas para distraerse. Pero en el fondo, la verdad seguía atormentándola. Amalia, su madre, seguía ahí, en su mente, cada día, y aunque intentaba evitar pensar en ello, era imposible ignorar lo que había descubierto. Finalmente, una tarde, mientras estaban sentadas en el balcón de Laura tomando un café, Marina se volvió hacia su amiga con una expresión seria. «Creo que tengo que hablar con ella», dijo, con voz temblorosa. Laura la miró sorprendida. «¿Estás segura?». Marina asintió lentamente. «No lo sé. Pero siento que no puedo seguir huyendo de esto para siempre. Tal vez nunca la perdone, pero necesito entender por qué hizo lo que hizo. Necesito respuestas». Laura la miró con comprensión y le apretó la mano en señal de apoyo. «Si eso es lo que sientes que debes hacer, estaré aquí para ti, pase lo que pase». Marina sonrió débilmente, agradecida por el apoyo incondicional de su amiga. «Gracias, Lau. No sé qué haría sin ti». Esa noche, Marina volvió a su apartamento. El edificio estaba tranquilo, casi silencioso, y mientras subía las escaleras, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que Amalia estaba en su apartamento, probablemente al tanto de su regreso. Durante los días que había pasado lejos, Marina había reflexionado mucho,
y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que el primer paso era enfrentar la situación. Cuando llegó a la puerta de su apartamento, se detuvo un momento, mirando hacia la puerta de Amalia, solo unos escalones más arriba. Respiró profundamente, reuniendo el valor que necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. Finalmente, subió esos pocos escalones y golpeó la puerta. Amalia abrió rápidamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ambas supieron que la conversación que estaban a punto de tener cambiaría todo. «Tenemos que hablar», dijo Marina, con una voz más firme de lo que esperaba. Amalia asintió, con una mezcla de esperanza y temor en su mirada. «Lo sé». Marina se quedó en el umbral de la puerta, sintiendo el peso del momento mientras Amalia se apartaba, dejándole espacio para entrar. Cada parte de ella quería salir corriendo, alejarse de esa conversación que sentía inevitable pero dolorosa. Sin embargo, sabía que no podía seguir huyendo. Entró en el apartamento de Amalia, un lugar que siempre había evitado, un reflejo de la mujer que había sido su casera, y ahora, su madre. El lugar era sencillo, pero ordenado, con muebles viejos pero bien cuidados, y aunque había una frialdad en la decoración, Marina notaba pequeños detalles que parecían más cálidos, detalles que antes no habría notado. Se sentó en una silla cerca de la ventana, sintiendo la tensión en sus hombros. Amalia, nerviosa, tomó asiento frente a ella, sus manos entrelazadas en su regazo mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Sé que todo lo que te dije fue un shock», comenzó Amalia, su voz temblando ligeramente. «Y no espero que me perdones, Marina. Sé que no lo merezco». Marina no respondió al instante. En su mente, las palabras de su madre seguían rebotando, creando más confusión y dolor. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente, su voz baja pero firme. «¿Por qué decidiste decírmelo ahora, después de todos estos años?». Amalia miró a Marina con una mezcla de arrepentimiento y miedo. «No puedo explicarlo de manera lógica», admitió. «Tal vez porque me di cuenta de que no podía seguir viéndote sufrir, de que el peso de todo esto me estaba consumiendo. Quería acercarme a ti, ser parte de tu vida, pero no sabía cómo hacerlo. Y cada vez que te veía, cada vez que te hablaba, me recordaba lo que había hecho. Era más fácil ser cruel que enfrentar la realidad». Marina sintió una oleada de rabia mezclada con tristeza. No podía entender cómo alguien que se decía madre podía tratarla así, incluso con todas las justificaciones que Amalia intentaba dar. «¿Creías que siendo cruel te acercarías a mí?», respondió, con incredulidad y furia en su voz. «¿Cómo es posible que pensaras eso?». Amalia cerró los ojos por un momento, visiblemente herida por la reacción de Marina, aunque sabía que lo merecía. «No, no lo creía. Solo, estaba perdida. Perdida en mi propia culpa. Cada día, pensaba en decirte la verdad, pero luego el miedo me detenía. Fui cobarde, Marina. Y eso me convirtió en la persona que más odio. Sé que eso no te ayuda, pero es la verdad». El silencio que siguió a esa confesión fue denso, pesado. Marina se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera, buscando en el horizonte algo que la ayudara a entender lo que estaba sintiendo. La mezcla de emociones dentro de ella era casi insoportable. «¿Y qué quieres de mí ahora?», preguntó finalmente, sin volverse para mirarla. «¿Qué esperas que haga con esta información?». Amalia no respondió de inmediato. Sus manos seguían temblando mientras las miraba, sabiendo que no había una respuesta fácil. «No quiero nada de ti», dijo finalmente. «Solo quería que supieras la verdad. Que entendieras que, aunque fallé como madre, siempre he pensado en ti. Siempre me he arrepentido. No puedo cambiar lo que hice, Marina. Pero necesitaba que supieras quién soy realmente». Marina sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero no quería que Amalia la viera llorar. No quería mostrarle cuán profundamente herida estaba. «No sé si alguna vez podré perdonarte», dijo finalmente, su voz temblando de dolor. «No sé si quiero tenerte en mi vida. Todo lo que sé es que me dejaste cuando más te necesitaba. Y ahora, pretendes que eso cambie solo porque has decidido confesarme la verdad». Amalia asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo sé. Y no te culpo por sentirte así. Tienes todo el derecho de odiarme, de rechazarme. Yo solo quería que supieras la verdad, y lo que hagas con eso es decisión tuya». Marina no podía soportar estar más tiempo allí. El dolor era demasiado, las emociones demasiado intensas. Se giró hacia Amalia, sus ojos llenos de una mezcla de furia y tristeza. «No quiero verte más», dijo, con una frialdad que la sorprendió incluso a ella misma.
No puedo seguir viviendo aquí sabiendo que estás tan cerca. Me iré en cuanto encuentre otro lugar. Amalia no intentó detenerla, no intentó justificar nada más. Sabía que Marina necesitaba espacio, y sabía que había hecho demasiado daño como para que las cosas se resolvieran de inmediato. Entiendo, dijo simplemente, con una tristeza infinita en su voz. Si ese es tu deseo, lo respeto. Marina no respondió. Salió del apartamento sin mirar atrás, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a correr por sus mejillas. Bajó las escaleras con el corazón roto, sin saber cómo seguir adelante, pero con la certeza de que no podía quedarse en ese lugar por más tiempo. Esa noche, Marina se quedó despierta en su apartamento, sin poder dormir. Todo lo que había vivido ese día se repetía una y otra vez en su mente, como una película que no podía detener. Había deseado conocer a su madre durante toda su vida, pero ahora que la había encontrado, sentía que había sido mejor no saber la verdad. ¿Qué tipo de madre abandona a su hija y luego la trata con tal crueldad? ¿Cómo podía esperar Amalia que todo eso se resolviera con una simple confesión? El dolor de Marina era profundo, y cada intento de racionalizar lo que había sucedido solo le traía más frustración. Decidió que no podía quedarse en ese apartamento más tiempo. Sabía que no podría mirar a Amalia de nuevo sin sentir una ira incontrolable, sin recordar cada humillación que había soportado a lo largo de los años. Empezó a hacer planes para mudarse lo antes posible. Tenía algo de dinero ahorrado, aunque no mucho, pero sabía que lo suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Durante los siguientes días, Marina evitó cruzarse con Amalia. No respondía a las notas que la casera seguía dejando en su puerta, ni a los intentos de comunicación. No estaba lista para enfrentarse a más conversaciones, ni mucho menos a las posibles súplicas de reconciliación. Necesitaba espacio, y sabía que la única manera de conseguirlo era alejándose por completo. Una tarde, mientras Marina buscaba opciones de apartamentos en su teléfono, recibió una llamada de su amiga Laura. Marina le había contado lo sucedido, y aunque Laura había estado allí para apoyarla, sabía que había cosas que Marina necesitaba procesar sola. ¿Cómo estás?, preguntó Laura suavemente. He estado mejor, respondió Marina, sin ánimo para fingir. Pero creo que me mudaré pronto. No puedo seguir aquí. Lo entiendo, respondió Laura. Si necesitas ayuda para buscar un lugar, cuentas conmigo. Marina suspiró, agradecida por la amistad y el apoyo incondicional de Laura. Gracias, Lau. En serio, no sé qué haría sin ti. Siempre estaré aquí, dijo Laura. Y pase lo que pase, no tienes que hacerlo sola. Después de semanas de búsqueda, Marina finalmente encontró un pequeño apartamento en el otro lado de la ciudad. No era perfecto, pero era lo que podía permitirse, y lo más importante, estaba lejos de Amalia. Hizo las maletas, empacó sus cosas, y comenzó a despedirse del lugar que había sido su hogar durante tanto tiempo. No era un adiós difícil. Cada rincón de ese apartamento le recordaba a Amalia, y ahora que sabía la verdad, no podía soportar estar más allí. El día de la mudanza llegó, y Marina cargó sus pocas pertenencias en una furgoneta alquilada. Antes de irse, se detuvo por un momento frente a la puerta del apartamento de Amalia. No sabía si quería decir algo más, si quería cerrar ese capítulo con una conversación final. Pero no encontró la fuerza para hacerlo. En su lugar, dejó las llaves en el buzón de Amalia y se marchó. El trayecto hacia su nuevo hogar fue largo, pero a medida que la ciudad quedaba atrás, Marina sintió una especie de alivio. Todavía no sabía cómo procesar todo lo que había descubierto, y sabía que el camino hacia la sanación sería largo. Pero, al menos por ahora, tenía el control de su vida de nuevo. Sabía que, aunque se alejara físicamente, el dolor y las preguntas seguirían con ella. Pero también sabía que necesitaba ese espacio para empezar a sanar. Y tal vez, con el tiempo, encontraría una manera de reconciliarse con el pasado, aunque no fuera perdonando a Amalia, sino encontrando paz en su propio corazón. Marina se acomodó lentamente en su nuevo apartamento. No era grande ni lujoso, pero había algo liberador en estar lejos del edificio donde había vivido durante tantos años bajo la sombra de Amalia. Cada vez que entraba por la puerta de su nuevo hogar, sentía como si estuviera dejando atrás una parte de su pasado, aunque aún no pudiera escapar del todo de los pensamientos y sentimientos que la perseguían. Sabía que el dolor de la verdad revelada seguiría ahí durante mucho tiempo, pero al menos, por ahora, estaba a salvo de los recuerdos constantes que la acosaban en el antiguo apartamento. El nuevo vecindario era tranquilo, con pequeñas tiendas y parques que ofrecían un aire de serenidad que Marina apreciaba profundamente. Las primeras semanas fueron solitarias pero necesarias. Marina se dedicó a organizar su nuevo hogar y a trabajar en silencio,
tratando de reconstruir una rutina que no girara en torno al constante malestar que le provocaba su madre. Aunque aún no sabía si alguna vez podría perdonar a Amalia, se permitió, por primera vez en mucho tiempo, enfocarse en sí misma. Laura seguía siendo su apoyo más cercano, visitándola a menudo para ayudarla a adaptarse y asegurarse de que Marina no se hundiera demasiado en sus propios pensamientos. La amistad entre ambas se había convertido en un pilar fundamental para que Marina lograra mantenerse en pie. Las conversaciones con Laura siempre fueron un escape emocional, pero también le brindaban el espacio para enfrentar lo que sentía sin presiones. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Laura una tarde mientras compartían una taza de café en la pequeña sala de estar de Marina. Marina suspiró, mirando por la ventana hacia las calles tranquilas del vecindario. Mejor, supongo, respondió. Ya no me siento tan atrapada, pero no sé si algún día voy a poder perdonarla. Es como si todo lo que me dijo y la manera en que me trató hubieran borrado cualquier posibilidad de redención. Laura asintió lentamente, comprendiendo el dilema interno de su amiga. No tienes que perdonarla ahora, ni siquiera tienes que hacerlo algún día si no quieres. A veces, el perdón es más para ti que para la otra persona. Pero también tienes derecho a no perdonar, a procesarlo a tu manera. Marina se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de Laura. Había algo de verdad en lo que decía, pero aún así, el solo pensar en Amalia provocaba una mezcla de ira y tristeza que era difícil de manejar. No sé si estoy lista para perdonarla, pero al menos quiero entenderlo, dijo finalmente. Quiero saber por qué lo hizo, no solo porque me abandonó, sino por qué me trató de esa manera. Tal vez eso no cambie nada, pero necesito saberlo. Laura la miró con una mezcla de apoyo y preocupación. Eso suena justo. Tal vez, cuando estés lista, puedas volver a hablar con ella. No para reconciliarse necesariamente, pero para obtener las respuestas que necesitas. Marina asintió lentamente, sabiendo que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a Amalia de nuevo. Los días pasaron, y poco a poco, Marina comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aunque la distancia física le había dado algo de paz, el fantasma de su madre seguía presente en su mente. Sabía que necesitaba respuestas, pero no estaba segura de cómo enfrentarse de nuevo a esa conversación. Cada vez que pensaba en regresar al edificio donde había vivido tantos años, su estómago se revolvía. Era como si todo el dolor y la confusión volvieran a golpearla con fuerza. Un día, mientras Marina estaba en el trabajo, recibió un mensaje de Amalia. Era la primera vez que la contactaba desde que se había mudado, y solo ver su nombre en la pantalla del teléfono hizo que el corazón de Marina se acelerara. Marina, sé que no quieres hablar conmigo, y lo respeto. Pero necesito decirte algo importante. Si alguna vez sientes que puedes hablar, estaré aquí. Marina leyó el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de ella quería ignorarlo, dejarlo pasar y seguir con su vida. Pero otra parte, la que siempre había buscado respuestas, sentía que no podía ignorar ese mensaje para siempre. Sabía que, eventualmente, tendría que enfrentar a Amalia de nuevo. Esa noche, Marina se sentó en su cama, con el teléfono en la mano, pensando en qué hacer. No quería precipitarse, pero sabía que tampoco podía seguir evitando la situación. Finalmente, respiró hondo y decidió enviar una respuesta. Necesito tiempo, pero tal vez esté dispuesta a hablar. Te avisaré cuando esté lista. Envió el mensaje y se quedó mirando la pantalla, esperando una respuesta que llegó casi de inmediato. Gracias. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista. Marina soltó un suspiro, sintiendo un leve alivio, pero también sabiendo que la conversación pendiente aún pesaba sobre ella. Los días siguientes fueron una constante batalla interna para Marina. Aunque había respondido al mensaje de Amalia, no podía evitar sentir dudas sobre lo que realmente quería. Sabía que necesitaría tiempo para enfrentarse a esa conversación, pero también sentía que algo en su interior la empujaba a resolver las cosas, incluso si eso no significaba una reconciliación. Una tarde, después de hablar con Laura sobre sus pensamientos, decidió que era hora de enfrentar a Amalia de nuevo. No estaba segura de lo que iba a encontrar, ni de cómo se sentiría después, pero sabía que necesitaba cerrar ese capítulo de alguna manera, aunque fuera para obtener las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. Voy a hablar con ella, le dijo a Laura una mañana mientras desayunaban en una pequeña cafetería cercana. Laura la miró sorprendida, pero asintió con comprensión. ¿Estás segura de que estás lista? Marina suspiró, revolviendo su café. No lo sé. Pero siento que si no lo hago, nunca voy a poder seguir adelante. Necesito saber por qué lo hizo, aunque no quiera perdonarla. Laura la miró con cariño y apoyo.
Si eso es lo que necesitas hacer, hazlo. Y si las cosas se ponen difíciles, estaré aquí para ti, como siempre. Marina sonrió débilmente, agradecida por la constante presencia de su amiga en su vida. Ese mismo día, Marina se dirigió al edificio donde había vivido durante tantos años. A medida que se acercaba, sentía como la ansiedad crecía dentro de ella. Sus manos estaban sudorosas y su corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que hacerlo. Al llegar frente al edificio, se quedó parada por un momento, mirando la fachada que tanto le recordaba su pasado. Finalmente, subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta de Amalia. Dudó por un instante, pero luego levantó la mano y golpeó suavemente. La puerta se abrió casi de inmediato, y ahí estaba Amalia, con una expresión que combinaba sorpresa y una profunda tristeza. «Marina», dijo suavemente, dando un paso atrás para que ella entrara. Marina asintió y entró en el apartamento, el lugar que había evitado durante semanas. Se sentó en la misma silla donde había estado la última vez, recordando cómo había salido corriendo llena de dolor y rabia. Esta vez, sin embargo, estaba decidida a obtener respuestas. Amalia cerró la puerta y se sentó frente a ella, sus ojos llenos de preocupación y arrepentimiento. «Gracias por venir», dijo Amalia, su voz temblorosa. «No sabía si lo harías». Marina la miró directamente a los ojos, con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. «No estoy aquí para reconciliarnos, Amalia. Estoy aquí porque necesito respuestas. Quiero saber por qué lo hiciste. Quiero entenderlo, aunque no quiera perdonarte». Amalia asintió, bajando la mirada, visiblemente afectada por la dureza de las palabras de Marina, pero sabiendo que eran merecidas. «Lo sé», dijo suavemente. «Y te contaré todo. Solo quiero que sepas que no estoy aquí para justificar lo que hice, sino para explicarlo, si eso te ayuda». Marina cruzó los brazos, esperando la explicación que había estado buscando durante tanto tiempo. «Empieza desde el principio», dijo, su voz más fuerte de lo que se sentía por dentro. Y con esas palabras, Amalia comenzó a contar su historia. Amalia respiró hondo antes de empezar a contar su historia, su rostro reflejando una mezcla de dolor y arrepentimiento. Marina la observaba con atención, aunque sentía un conflicto interno. Parte de ella no quería escuchar las excusas que Amalia podría ofrecer, pero otra parte sabía que necesitaba entender el pasado para poder seguir adelante. «Yo era muy joven cuando te tuve», comenzó Amalia, su voz baja y temblorosa. «Tenía apenas 19 años, y la vida que llevaba en ese momento era un desastre. Mi relación con tu padre, bueno, fue complicada desde el principio. Era un hombre dominante, controlador, y aunque me alejé de él antes de que nacieras, no fue fácil. Me encontraba sola, sin apoyo, sin saber qué hacer con mi vida». Marina mantuvo su mirada fija en Amalia, sin decir una palabra, esperando más. No había espacio para la compasión en ese momento, solo quería entender lo que había llevado a su madre a abandonarla. «Vivía con mi madre, tu abuela», continuó Amalia, «pero nuestra relación también era muy difícil. Ella me recriminaba constantemente por las malas decisiones que había tomado, por haberme quedado embarazada tan joven, por haber elegido a un hombre como tu padre. El ambiente en casa era tenso, sofocante. Sentía que me estaba hundiendo, que no podía salir adelante. Y cuando naciste», su voz se quebró ligeramente, «me di cuenta de que no estaba lista para ser madre». Marina sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Aunque siempre había imaginado que su madre la había abandonado por razones egoístas, escucharlo de su propia boca lo hacía más doloroso. «Tenía miedo», continuó Amalia, con lágrimas empezando a acumularse en sus ojos. «Tenía miedo de fracasar, miedo de no poder darte lo que necesitabas. Así que hice lo que creí que era lo mejor para ti en ese momento, te dejé al cuidado de mi madre. Pensé que ella podría criarte mejor de lo que yo jamás podría hacerlo». Marina no pudo evitar sentir una oleada de resentimiento al escuchar eso. Había pasado toda su vida con su abuela, una mujer rígida y fría, que nunca mostró el afecto que Marina tanto había necesitado. «¿Creíste que sería mejor?», respondió Marina con un tono de incredulidad. «¿Pensaste que dejarme con una mujer tan dura, tan incapaz de mostrar cariño, era lo mejor que podías hacer?». Amalia cerró los ojos, claramente afectada por las palabras de su hija. «Sé que no fue lo correcto. Lo sé ahora, pero en ese momento estaba perdida. No tenía la fuerza para ser madre, no tenía las herramientas emocionales. Y, al final, te fallé a ti». El silencio entre ellas se hizo más pesado, pero Amalia continuó. «Con el tiempo, traté de reconstruir mi vida, pero cada paso que daba me recordaba el error que había cometido.
Sabía que te había abandonado y no podía vivir con la culpa. Intenté contactarte, pero no tenía el valor. La vida me llevó por otros caminos, y cuando finalmente supe dónde estabas, fue demasiado tarde. Me convertí en tu casera porque era la única manera de estar cerca de ti sin tener que enfrentarme a lo que había hecho. Marina se quedó en silencio, procesando lo que Amalia acababa de confesar. Durante años, había vivido con la idea de que su madre la había abandonado sin mirar atrás, sin remordimiento. Ahora estaba escuchando otra versión, una en la que el miedo y la inseguridad habían llevado a Amalia a tomar esa decisión. Pero aunque eso explicara algunas cosas, no justificaba todo el dolor que Marina había soportado a lo largo de los años. ¿Y por qué me trataste así?, preguntó finalmente Marina, su voz quebrada. Si querías acercarte a mí, si sentías culpa, ¿por qué me humillabas constantemente? ¿Por qué me hiciste sentir como si no valiera nada? Amalia bajó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque cada vez que te veía, me recordaba a mí misma todo lo que había hecho mal. Mi propia culpa, mi propio odio hacia mí misma, lo proyecté en ti. Te veía luchar, te veía ser fuerte, y en lugar de sentirme orgullosa, me sentía más y más culpable por no haber estado ahí para ti cuando más me necesitabas. Y en lugar de acercarme, hice lo contrario. Te empujé lejos. Y ahora, sé que esa fue la mayor crueldad que pude cometer. Marina sintió como sus propias emociones comenzaban a desbordarse. Las palabras de Amalia resonaban profundamente en su corazón, pero el dolor que había experimentado durante todos esos años no desaparecía tan fácilmente. Entonces, ¿qué quieres de mí ahora?, preguntó Marina, con una mezcla de ira y tristeza. ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres que simplemente olvidemos todo lo que pasó y que te acepte como si no hubiera pasado nada? Amalia negó con la cabeza, las lágrimas cayendo de manera más intensa. No, Marina. No quiero que me perdones. Sé que no lo merezco. No quiero que olvides lo que hice, porque yo tampoco puedo olvidarlo. Solo quiero que sepas la verdad. Quiero que entiendas que, aunque te fallé, siempre pensé en ti. Siempre te quise, aunque no supe cómo demostrártelo. Lo único que puedo pedir es que me des la oportunidad de estar en tu vida, aunque sea de una manera diferente, aunque nunca puedas llamarme madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina sintió como su corazón latía con fuerza, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Parte de ella quería gritar, quería expulsar todo el dolor que sentía. Pero otra parte, más profunda, más herida, no sabía qué hacer con toda esa información. No sé si puedo hacerlo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No sé si puedo tenerte en mi vida después de todo lo que ha pasado. Amalia asintió, aunque su rostro mostraba una tristeza infinita. Lo entiendo. Solo quería que supieras la verdad, y lo que decidas después de esto, lo respetaré. Marina miró a Amalia, tratando de encontrar algún tipo de reconciliación interna. Sabía que no podría tomar una decisión en ese momento, y tal vez no la tomaría nunca. Pero al menos ahora tenía las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. Necesito tiempo, dijo finalmente, levantándose de la silla. No sé si alguna vez podré perdonarte, pero necesito tiempo para pensar en todo esto. Amalia asintió de nuevo, sin decir una palabra más. Sabía que había dicho todo lo que podía, y que ahora el destino de su relación estaba en manos de Marina. Marina salió del apartamento, con el corazón pesado y la mente nublada. No sabía qué iba a hacer con toda la información que acababa de recibir, pero al menos tenía una cosa clara: aunque no estaba lista para perdonar, había dado un paso hacia la comprensión. Los días que siguieron a la conversación con Amalia fueron tranquilos, pero llenos de introspección para Marina. Se sentía agotada emocionalmente, como si el peso de todos los años de resentimiento y dolor estuviera finalmente empezando a desvanecerse, aunque solo un poco. Laura seguía siendo su roca, ayudándola a procesar lo que había sucedido y dándole el espacio para explorar sus sentimientos sin presión. Una tarde, mientras Marina caminaba por su vecindario, se dio cuenta de algo importante: no necesitaba tomar una decisión sobre su madre de inmediato. No tenía que decidir si la perdonaría o si la mantendría fuera de su vida para siempre. Lo que necesitaba era tiempo, tiempo para sanar y tiempo para descubrir lo que realmente quería. Con el paso de los días, Marina comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: una ligera sensación de paz. No era completa ni constante, pero era suficiente para que pudiera respirar con más facilidad. La conversación con Amalia, aunque dolorosa, le había brindado cierta claridad. Ahora sabía la verdad sobre su madre, sobre lo que había llevado a su abandono y las razones detrás de los años de frialdad. Aunque eso no borraba el dolor,
Al menos le daba un contexto que le permitía empezar a lidiar con lo ocurrido de una manera diferente. Marina había vuelto a su rutina diaria, aunque esta vez con un enfoque distinto. En lugar de sentirse atrapada por el peso del pasado, comenzó a concentrarse más en su presente. Su nuevo apartamento, aunque modesto, se estaba convirtiendo en un hogar. Cada pequeño detalle que agregaba al lugar, desde plantas en las ventanas hasta fotografías en las paredes, le recordaba que estaba construyendo algo nuevo para sí misma. Laura seguía siendo una presencia constante en su vida, y juntas pasaban muchas tardes hablando sobre el futuro, sobre lo que Marina quería hacer con su vida ahora que había dado ese paso tan importante hacia la verdad. ¿Has pensado en qué quieres hacer ahora?, le preguntó Laura una tarde mientras paseaban por el parque cerca del apartamento de Marina. Marina sonrió levemente, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía una respuesta. He estado pensando en tomarme un tiempo para mí. Siempre he estado tan enfocada en sobrevivir, en pagar el alquiler, en mantenerme a flote, que nunca me he permitido hacer algo por mí misma. Quiero encontrar algo que realmente me apasione, algo que me haga sentir viva. Laura asintió, claramente contenta de ver a su amiga pensando en su propio bienestar. Eso suena increíble. ¿Tienes alguna idea de qué podría ser? Marina se detuvo por un momento, mirando los árboles que se mecían suavemente con la brisa. He pensado en volver a estudiar. Siempre quise aprender más sobre arte, pero nunca tuve el tiempo ni los recursos. Quizás ahora sea el momento. Laura sonrió ampliamente. Eso sería genial, Marina. Siempre has tenido un ojo increíble para el arte. Sería una manera perfecta de reconectar contigo misma. Marina asintió, sintiendo una oleada de emoción por primera vez en mucho tiempo. La idea de hacer algo solo para ella, algo que le diera alegría y propósito, era una sensación refrescante. Mientras Marina se centraba en su propio crecimiento y en encontrar una nueva dirección para su vida, seguía lidiando con las emociones complejas relacionadas con Amalia. Aunque había decidido no apresurarse a tomar una decisión sobre su relación con su madre, eso no significaba que los sentimientos de dolor y traición hubieran desaparecido. Un día, mientras organizaba algunos papeles en su escritorio, encontró una carta que no había visto antes. Al principio pensó que era algún tipo de correspondencia, pero al abrirla, se dio cuenta de que era de Amalia. El sobre contenía una breve nota escrita a mano, algo que parecía haber sido escrito con gran esfuerzo emocional. Marina, sé que te pedí tiempo, y también sé que probablemente necesites mucho más. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. No pretendo presionarte ni hacerte sentir que tienes que decidir algo pronto. Solo quiero que sepas que, si alguna vez decides que quieres hablar, estoy dispuesta a escucharte. No te merezco como hija, pero siempre te he querido, incluso cuando no supe cómo demostrártelo. Sé que no es suficiente, pero es lo único que puedo ofrecerte. Con todo mi arrepentimiento. Amalia. Marina leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. No sabía si estaba lista para hablar con Amalia de nuevo, pero la carta, aunque breve, reflejaba algo que no había esperado: sinceridad. Aunque sus palabras no podían deshacer el daño, era evidente que Amalia estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reparar, al menos en parte, la relación. Marina dejó la carta sobre la mesa, sin saber exactamente qué sentir. No estaba lista para responder, pero la carta había plantado una semilla de algo más, la posibilidad de una conversación futura, tal vez no ahora, tal vez no en meses, pero en algún momento. Mientras Marina avanzaba en su vida, comenzó a explorar opciones para volver a estudiar. Buscó programas de arte en las universidades locales y habló con algunos asesores para ver cuáles eran sus opciones. Descubrió que había varios cursos y talleres que le permitían estudiar a tiempo parcial, lo que se adaptaba perfectamente a su situación actual. Un día, mientras exploraba una galería de arte local, se encontró con una exhibición de obras abstractas. Las formas, los colores y la libertad que transmitían las pinturas la fascinaron. Algo dentro de ella se despertó, una pasión que había estado latente durante muchos años. Decidió que se inscribiría en un curso de arte en una pequeña academia cercana. No era un compromiso a largo plazo, solo un par de horas a la semana, pero era el primer paso hacia algo que le permitía explorar su creatividad y conectar con una parte de sí misma que había descuidado durante tanto tiempo. Las primeras clases fueron difíciles. Marina se sentía insegura, rodeada de personas que parecían tener mucha más experiencia que ella. Pero poco a poco, a medida que se soltaba, comenzó a disfrutar del proceso. La pintura se convirtió en una manera de liberar sus emociones, de expresar lo que sentía sin necesidad de palabras. Un día, mientras trabajaba en una pieza particularmente abstracta, se dio cuenta de algo importante.
el arte no solo le estaba permitiendo reconectarse consigo misma, sino también procesar el dolor y la confusión que aún sentía respecto a Amalia. A través de los colores y las formas que pintaba, estaba encontrando una manera de sanar, de dejar ir el pasado poco a poco. Los meses pasaron, y aunque la relación con Amalia seguía en un estado de incertidumbre, Marina sintió que estaba encontrando un camino hacia la paz. Sabía que la reconciliación no tenía que ser inmediata ni siquiera necesaria, pero también sabía que tenía el control sobre cómo manejar esa relación. Un día, después de una larga tarde en su clase de arte, Marina decidió que era hora de volver a escribirle a Amalia. No estaba lista para un encuentro en persona, pero sentía que necesitaba expresar algunas de las cosas que llevaba dentro. Se detuvo frente a un pequeño parque, observando a los niños jugar en los columpios y a las familias pasear tranquilamente. En ese momento, comprendió algo que la llenó de alivio. Su vida, aunque complicada y llena de cicatrices, seguía adelante. Y aunque el pasado la había marcado profundamente, no tenía que definir su futuro. Con una sonrisa débil, Marina decidió que se tomaría todo el tiempo que necesitara para sanar. No había prisa, no había presión. Solo ella y su camino hacia la paz interior. Se sentó en su escritorio, con una hoja de papel en blanco frente a ella, y comenzó a escribir. Amalia. He estado pensando mucho desde nuestra última conversación. No sé si estoy lista para perdonarte, pero he empezado a entender un poco más de lo que has pasado. El dolor que ambos hemos sentido no desaparece de la noche a la mañana, y sé que tomaré tiempo en decidir si quiero que seas parte de mi vida. Quiero que sepas que, aunque no sé qué depara el futuro, estoy trabajando en encontrar mi propio camino hacia la paz. No sé si podremos tener una relación como madre e hija, pero tal vez, algún día, podamos encontrar un espacio en el que ambas nos sintamos cómodas. Por ahora, solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma. Y eso es lo que necesito hacer en este momento. Marina. Después de terminar la carta, Marina la guardó en un sobre y la dejó sobre la mesa. No la enviaría de inmediato, pero al menos había dado el primer paso hacia una posible reconciliación, aunque fuera en términos distintos de los que alguna vez había imaginado. La vida de Marina siguió adelante, llena de pequeños momentos de crecimiento y sanación. Su relación con Amalia seguía siendo compleja, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control sobre cómo quería manejar esa parte de su vida. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero al menos había comenzado a dar los primeros pasos. Y eso, pensó, era suficiente por ahora. Las semanas que siguieron a la carta que Marina había escrito pero no enviado fueron extrañamente tranquilas. Era como si, al haber puesto sus pensamientos en palabras, hubiera soltado parte del peso que cargaba en su corazón. No sabía si realmente estaba lista para una reconciliación con Amalia, pero había hecho algo importante. Había empezado a definir su propio camino hacia la sanación, en lugar de esperar que alguien más lo hiciera por ella. Las clases de arte continuaron siendo una fuente de consuelo para Marina. Había encontrado un pequeño grupo de personas en su taller con las que se sentía conectada, personas que, como ella, buscaban una forma de expresarse a través del arte. Compartían ideas, se daban consejos, y lentamente, Marina comenzó a construir amistades nuevas. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba en un entorno donde podía ser completamente ella misma, sin las sombras del pasado acechando a cada paso. Una tarde, mientras estaba trabajando en una pintura particularmente emotiva, uno de sus compañeros del taller, Miguel, se acercó a ver lo que estaba haciendo. «¡Guau! Eso es fuerte», comentó Miguel, observando los trazos intensos de la pintura. Las formas abstractas y los colores vibrantes parecían reflejar un torbellino de emociones. Marina se detuvo un momento, mirando su trabajo con una sonrisa triste. «Es mi manera de lidiar con algunas cosas», respondió, sin entrar en detalles. Miguel asintió, sin presionar. Había aprendido que el arte era una manera de expresar lo que a veces no se podía poner en palabras, y respetaba eso. «Se nota. Hay algo muy personal en esta pieza. Es poderosa». Marina se quedó mirando la pintura un rato más, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Era cierto que, a través del arte, estaba expresando mucho de lo que llevaba dentro. Pero también era cierto que cada trazo la acercaba más a enfrentar la verdad, que, por más que intentara huir del dolor de su pasado, tendría que enfrentarse a él eventualmente. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Marina se sentó frente a la carta que había escrito a Amalia. La había guardado en un cajón, pensando que la enviaría cuando estuviera lista, pero ahora, al leerla de nuevo, se dio cuenta de que tal vez ese momento había llegado. No estaba segura de si estaba preparada para una confrontación directa, pero al menos podría dar el siguiente paso y enviar la carta. Tomó el sobre, lo selló y lo dejó en la mesa.
Al día siguiente, lo enviaría. Y después de eso, el futuro estaría fuera de sus manos. Los días que siguieron al envío de la carta estuvieron llenos de expectativa y ansiedad. Marina no sabía si Amalia respondería, ni qué esperaría de esa posible respuesta. No se engañaba pensando que una carta arreglaría todos sus problemas, pero al menos había tomado la iniciativa de hacer algo. Finalmente, una tarde, Marina encontró un sobre en su buzón. Era de Amalia. El corazón le latía con fuerza mientras se dirigía a su apartamento, el sobre en la mano. Sabía que lo que fuera que contenía esa carta podría cambiar la dirección de su relación con su madre, para bien o para mal. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina y abrió el sobre con cuidado. Querida Marina, gracias por tomarte el tiempo de escribirme. No te imaginas lo que significa para mí saber que, a pesar de todo, estás dispuesta a considerarme de alguna manera en tu vida. Entiendo que no será fácil, y sé que tomará tiempo, pero estoy dispuesta a esperar. No puedo pedirte nada más que lo que ya has hecho, darme una oportunidad de, al menos, explicarte las cosas, aunque eso no signifique que me aceptes. No te presionaré para que tomes una decisión rápida. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, de la manera en que tú lo necesites, sin expectativas. Te quiero, aunque sé que esas palabras pueden sonar vacías después de todo lo que ha pasado. Amalia. Marina leyó la carta varias veces, tratando de procesar las palabras de su madre. Había algo diferente en ese tono, algo que no había percibido antes. No era la misma Amalia dura y fría que había conocido durante tantos años. Esta era una mujer que reconocía sus errores, que estaba dispuesta a aceptar que tal vez nunca obtendría el perdón que buscaba. Después de leer la carta, Marina se sintió extrañamente calmada. No sentía la necesidad de reaccionar de inmediato. Sabía que el perdón, si alguna vez llegaba, sería algo que tomaría tiempo, pero lo que más le reconfortaba era saber que ahora el control estaba en sus manos. Podía decidir cómo y cuándo enfrentarse de nuevo a su madre. Con el paso de los meses, la vida de Marina siguió adelante. Las clases de arte se convirtieron en una parte fundamental de su rutina, y cada vez que completaba una nueva pieza, sentía que un pedazo de su corazón se curaba un poco más. El arte le había permitido expresar lo que no podía poner en palabras, y a través de ello, estaba aprendiendo a sanar. Amalia seguía enviando cartas ocasionales, cortas pero sinceras, actualizando a Marina sobre su vida, pero sin presionar para una reunión o una reconciliación. Marina apreciaba ese espacio. Sabía que algún día podría estar lista para sentarse con su madre cara a cara y tener una conversación real, pero también sabía que no tenía que apresurarse. Un día, mientras Marina trabajaba en una nueva pintura en su clase de arte, recibió una llamada inesperada. Era de Laura. «Hola, Marina», dijo Laura, con una mezcla de emoción y preocupación en su voz. «Sé que esto es inesperado, pero acabo de recibir una llamada de Amalia. Me dijo que está en el hospital. Parece que ha tenido una complicación médica, y pensé que debería saberlo». El corazón de Marina se detuvo por un momento. «¿Está bien?», preguntó, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de ella. «No estoy segura de todos los detalles, pero creo que deberías ir a verla. Parece que es algo serio». Marina colgó el teléfono, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que este momento podría llegar algún día, pero no esperaba que fuera tan pronto. Se quedó de pie, inmóvil, debatiéndose sobre qué hacer. Finalmente, decidió que no podía ignorar lo que sentía. Aunque no estuviera completamente lista para perdonar a Amalia, no podía dejar que su madre pasara por una situación difícil sin que ella estuviera allí. Tomó sus cosas y salió rápidamente hacia el hospital. Cuando llegó al hospital, se encontró con Laura en la sala de espera. Laura la abrazó con fuerza, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su mente. «Está estable, pero fue algo grave», le dijo Laura. «Puedes pasar a verla cuando estés lista». Marina respiró hondo, sintiendo como el peso de los años de dolor y resentimiento se apilaba sobre ella una vez más. Sabía que enfrentarse a Amalia en ese momento no sería fácil, pero también sabía que no podía huir más. Caminó por el pasillo del hospital, sintiendo como cada paso la acercaba más a un momento crucial en su vida. Finalmente, llegó a la puerta de la habitación de Amalia. Se detuvo frente a ella, respiró profundamente, y con el corazón latiendo con fuerza, la abrió. Amalia estaba en la cama, conectada a varias máquinas, con una expresión cansada en su rostro. Cuando vio a Marina, sus ojos se llenaron de sorpresa y emoción. «Marina», susurró, con la voz débil. Marina se acercó a la cama, sintiendo como las emociones la abrumaban. No sabía qué decir, no sabía cómo sentirse,
Pero en ese momento, nada de eso importaba. «Estoy aquí», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «No sé si puedo perdonarte aún, pero estoy aquí». Amalia sonrió débilmente, con lágrimas en los ojos. «Eso es todo lo que necesito». Marina se sentó junto a la cama, en silencio, sin saber exactamente qué vendría después. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había dado un paso importante. Estaba ahí, enfrentando el dolor de su pasado, y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado, sabía que había comenzado a recorrerlo. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. Sentada junto a la cama de Amalia, Marina se encontró en un espacio de silencio compartido, donde las palabras parecían no ser suficientes para abarcar todo lo que había sucedido entre ellas. Amalia, frágil en esa cama de hospital, ya no parecía la figura imponente y severa que Marina había conocido durante tantos años. Ahora, ante sus ojos, su madre era simplemente una mujer cansada, con más arrepentimiento que fuerzas, y Marina no podía evitar sentir que ese dolor en el rostro de Amalia era tan profundo como el suyo propio. Había tanto que quería decir, pero nada parecía adecuado en ese momento. Su madre estaba en una situación vulnerable, y Marina no quería cargar sobre ella la furia o el resentimiento que había guardado durante tanto tiempo. Sin embargo, tampoco estaba lista para expresar algún tipo de perdón. Lo que podía ofrecer, en ese momento, era simplemente su presencia. Pasaron unos minutos antes de que Amalia rompiera el silencio. «No pensé que vendrías», susurró, su voz apenas audible por el cansancio. Marina miró hacia la ventana, sin estar segura de cómo responder. Había sido una decisión difícil, y la confusión aún pesaba sobre ella. «Yo tampoco lo sabía», respondió finalmente, con una sinceridad que la sorprendió a sí misma. Amalia asintió lentamente, como si entendiera el dilema interno de Marina. Se quedó en silencio por un momento más, antes de continuar. «Sé que no puedo pedirte nada», dijo Amalia, su voz temblando. «Pero solo quería decirte que, si no hubiera sido por ti, no sé si habría encontrado la fuerza para enfrentar todo lo que he hecho mal. No esperaba que me perdonaras, y sé que es algo que tal vez nunca suceda. Pero verte aquí, después de todo, significa más de lo que puedo expresar». Marina se removió incómoda en su asiento. Escuchar esas palabras era doloroso, pero al mismo tiempo, algo en ellas la hacía sentir una extraña calma. No estaba segura de si era el comienzo de una reconciliación, o simplemente el cierre de un capítulo en su vida. «No estoy lista para perdonarte, Amalia», dijo Marina, finalmente llamando a su madre por su nombre de pila, como siempre lo había hecho. «Aún no sé si alguna vez lo estaré. Pero estoy aquí, porque no podía ignorar lo que está pasando. Y aunque no sé qué va a pasar entre nosotras, estoy dispuesta a escuchar». Amalia cerró los ojos, como si esas palabras hubieran sido un alivio inesperado. «Eso es más de lo que merezco», respondió suavemente. «Gracias, Marina. Solo quiero que sepas que, aunque no lo parezca, te he querido siempre. Incluso cuando no sabía cómo ser la madre que necesitabas». Marina sintió un nudo formarse en su garganta. Había esperado toda su vida escuchar esas palabras, y ahora que finalmente las tenía ante ella, no sabía qué hacer con ellas. La verdad era que, aunque las palabras de Amalia eran sinceras, no podían borrar el dolor de los años de abandono. Pero, de alguna manera, escuchar ese reconocimiento era un pequeño paso hacia la sanación. Los días en el hospital pasaron lentamente. Marina iba y venía, pasando varias horas al lado de Amalia, pero nunca permanecía demasiado tiempo. Sabía que necesitaba espacio para procesar todo lo que estaba sucediendo, y cada visita era como abrir una herida antigua, permitiendo que sanara un poco más con cada conversación. Amalia, aunque estaba físicamente débil, parecía estar más abierta emocionalmente que nunca. Ya no había críticas ni humillaciones, solo una mujer rota que intentaba enmendar lo poco que quedaba de su relación con su hija. Había algo profundamente humano en verla de esa manera, y aunque Marina no lo hubiera admitido abiertamente, empezaba a sentir una especie de empatía por su madre. Un día, mientras estaban sentadas juntas, Amalia rompió el silencio con una confesión que Marina no esperaba. «He estado pensando mucho en lo que pasará cuando salga de aquí», comenzó Amalia, con la voz más fuerte que en días anteriores. «Y he decidido que quiero irme del edificio. No quiero que sientas que estás atrapada cerca de mí. No quiero que mi presencia siga siendo una carga para ti». Marina la miró, sorprendida. «¿Te irías del edificio?», preguntó, sin saber cómo procesar lo que estaba escuchando. Amalia asintió. «Creo que es lo mejor. No puedo cambiar el pasado, pero puedo al menos darte el espacio que necesitas para seguir adelante».
Sé que tal vez nunca podamos ser madre e hija de la manera que ambas quisiéramos, pero al menos puedo hacer esto por ti. Ya no quiero que sientas que estoy vigilando cada paso que das. Marina no supo qué decir. Aunque había pensado en lo liberador que sería tener distancia física de Amalia, la idea de que su madre estuviera dispuesta a hacer ese sacrificio por ella era algo que no esperaba. No sé qué decir, admitió, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. No tienes que decir nada, respondió Amalia. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo necesario para que puedas seguir adelante, incluso si eso significa que yo tenga que desaparecer de tu vida. Marina la miró, sin estar segura de si debía aceptar esa oferta. Sabía que, en parte, tener distancia podría ayudar, pero también sabía que algo dentro de ella estaba empezando a cambiar. Tal vez no estaba lista para una relación cercana, pero tampoco estaba segura de que la solución fuera simplemente alejarse por completo. Después de varios días de reflexionar, Marina decidió que lo mejor era ser honesta consigo misma y con Amalia. Aunque aún tenía muchos sentimientos sin resolver, no quería que la distancia física fuera la única solución. Había algo más que necesitaba abordar, algo que sentía que, si no enfrentaba ahora, tal vez nunca lo haría. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la cama de Amalia, decidió hablar. He estado pensando en lo que dijiste, sobre irte del edificio, comenzó Marina, con la voz calmada pero decidida. Y aunque agradezco que estés dispuesta a hacerlo, no creo que sea necesario. No creo que huir sea la solución. Tal vez no podamos ser madre e hija como lo imaginamos, pero creo que podemos intentar algo diferente. Algo más lento, algo con más espacio, pero no necesariamente con distancia física. Amalia la miró, sorprendida. ¿Estás segura?, preguntó, su voz temblorosa. Marina asintió. No estoy lista para tener una relación normal contigo, pero no creo que alejarte sea lo que quiero. Quiero intentar entenderte, y tal vez, con el tiempo, encontrar una manera de hacer las paces. Pero necesito que sepas que va a tomar tiempo, y no sé si llegaré a perdonarte por completo. Amalia asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. No pido más que eso, Marina. Solo el hecho de que estés dispuesta a intentarlo significa más de lo que puedo decir. Marina respiró hondo, sintiendo que por fin había encontrado un pequeño atisbo de claridad en medio de toda la confusión. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo, pero al menos había dado el primer paso. Y en ese momento, entendió que, aunque el pasado siempre estaría presente, no tenía por qué definir el futuro. Las semanas siguientes fueron una mezcla de sanación y reconstrucción. Marina y Amalia comenzaron a comunicarse más, de manera cuidadosa, sin presionarse mutuamente. Amalia salió del hospital y regresó al edificio, pero ahora las visitas entre madre e hija eran diferentes. Ya no había miedo o resentimiento en cada encuentro, sino una extraña sensación de aceptación. No sería fácil, lo sabían ambas, pero habían decidido intentarlo. Marina continuó con sus clases de arte, utilizando cada pincelada como una forma de liberar las emociones que aún la envolvían. El arte, que había sido su refugio durante tanto tiempo, ahora se convertía también en una manera de procesar su relación con su madre. A través de las pinturas, encontraba una forma de expresar lo que las palabras no podían decir. Un día, mientras Marina estaba en su taller de arte, recibió una visita inesperada. Amalia, tímida y con una sonrisa suave, entró en la sala. «Hola», dijo Amalia, mirando alrededor con curiosidad. Marina la miró sorprendida, pero sonrió también. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin sentir la incomodidad que solía sentir al estar en su presencia. «Quería verte en tu espacio», respondió Amalia. «Quería ver lo que te hace feliz». Marina la miró por un momento, sintiendo algo cálido crecer en su interior. Era una sensación nueva, pero no desagradable. Tal vez, pensó, después de todo, el camino hacia el perdón no era tan imposible como había pensado. Y con esa idea, Marina le mostró a su madre lo que había estado pintando, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que estaban construyendo algo nuevo. Algo imperfecto, pero real. El tiempo pasó y Marina comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Aunque las heridas del pasado seguían siendo profundas, había una nueva energía en su día a día, una sensación de que estaba, finalmente, encontrando algo parecido a la paz. La relación con Amalia seguía siendo tensa, pero menos dolorosa que antes. No era una relación madre-hija convencional, pero había aprendido a aceptar que, por ahora, eso era suficiente. Amalia también había cambiado. Había aprendido a respetar los límites de Marina, entendiendo que el camino hacia la reconciliación no era algo que se forzara, sino que se construía lentamente, paso a paso. Ahora,
En lugar de intentar estar siempre presente o de llenar el espacio con palabras, dejaba que los momentos compartidos hablaran por sí mismos. Un día, Marina decidió invitar a Amalia a su apartamento. Era la primera vez que la madre cruzaba esa puerta, y aunque Marina aún no se sentía completamente cómoda con la idea, sabía que era un paso necesario si quería avanzar. Amalia llegó puntual, nerviosa pero sonriente. Marina la recibió con una breve sonrisa, aún insegura de cómo se desarrollaría la tarde, pero dispuesta a intentarlo. «Gracias por invitarme», dijo Amalia al entrar, mirando el modesto pero acogedor apartamento de su hija. A pesar de lo sencillo del lugar, cada rincón reflejaba la personalidad de Marina. Las plantas en las ventanas, las fotografías de paisajes y, por supuesto, las pequeñas pinturas que había colgado en las paredes, muestras de su trabajo en clase. «Bueno, pensé que era hora», respondió Marina, guiándola hacia la sala. «No es gran cosa, pero es mi espacio». Amalia asintió, claramente emocionada de poder ver una parte de la vida de su hija que había estado ausente durante tanto tiempo. «Es hermoso, Marina», dijo sinceramente, observando las pinturas. «Veo que el arte te ha hecho bien. Puedes ver tu crecimiento en cada pieza». Marina sonrió levemente, agradecida por el cumplido, pero también un poco incómoda con la cercanía emocional que se estaba generando. No era que no quisiera estar más cerca de su madre, sino que aún no estaba segura de cómo manejarlo. «El arte ha sido una especie de terapia para mí», admitió, sentándose en el sofá. «Me ha ayudado a procesar todo lo que ha pasado». Amalia se sentó frente a ella, mirándola con atención. «Me alegra que hayas encontrado algo que te haga sentir bien», respondió, y luego se quedó en silencio por un momento, como si estuviera pensando en cómo abordar un tema delicado. «He estado pensando mucho en nosotras, Marina. En lo que hemos pasado. Y aunque sé que aún tenemos un largo camino por recorrer, quiero agradecerte por darme esta oportunidad. No la merezco, pero la valoro más de lo que puedes imaginar». Marina la miró, sintiendo un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a ver a Amalia así, tan vulnerable, tan consciente de sus errores. Durante tanto tiempo, su madre había sido una figura autoritaria, alguien a quien temía, pero ahora estaba viendo a la mujer detrás de la máscara. Y aunque el resentimiento aún existía, también empezaba a ver un atisbo de humanidad en Amalia que antes le había sido invisible. «No sé si puedo perdonar todo lo que pasó», dijo Marina honestamente. «Pero quiero intentarlo. Porque, al final, seguir odiándote solo me hace daño a mí misma». Amalia asintió lentamente, aceptando las palabras de su hija con una serenidad que antes no tenía. «No espero que me perdones, Marina. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí, dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza, aunque eso tome años». El silencio que siguió no fue incómodo, sino uno de esos silencios que indicaban que ambas estaban procesando lo que se había dicho. Por primera vez en mucho tiempo, el aire entre ellas se sentía menos pesado, como si algo se hubiera liberado. Con el paso de los meses, Marina y Amalia continuaron reconstruyendo su relación, a su propio ritmo. No había grandes momentos de reconciliación ni palabras dramáticas, solo pequeños gestos de comprensión y paciencia. Marina seguía pintando, cada vez más inmersa en el arte como una forma de canalizar sus emociones. Se había dado cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, ella tenía el poder de decidir cómo quería que se viera su futuro. Una tarde, mientras Marina estaba en su clase de arte, su profesor, un hombre mayor llamado Javier, se acercó a ver su trabajo. Había estado siguiendo el progreso de Marina con atención desde el primer día, y notaba la evolución en su estilo y en la manera en que utilizaba los colores y las formas. «Tu trabajo ha cambiado mucho desde que empezaste», comentó Javier, observando la pintura que Marina tenía delante, una pieza abstracta llena de colores cálidos y vibrantes. «Hay algo más libre en tu forma de pintar ahora». Marina sonrió levemente, mirando la pintura con una sensación de orgullo. «Sí, creo que finalmente estoy empezando a soltar algunas cosas», respondió. «El arte me ha ayudado a ver que no siempre tengo que tener control sobre todo. A veces, simplemente necesito dejar que las cosas fluyan». Javier asintió, satisfecho con la respuesta. «Eso es lo que hace el arte», dijo. «Te enseña a soltar, a aceptar que no todo tiene que ser perfecto, pero que incluso en la imperfección hay belleza». Marina se quedó pensando en esas palabras mientras terminaba su clase. Esa noche, cuando regresó a casa, se sentó frente a su caballete y comenzó a trabajar en una nueva pintura, una que reflejara todo lo que había aprendido en los últimos meses. La pintura era diferente a todo lo que había hecho antes, menos estructurada, más caótica, pero increíblemente liberadora. Mientras trabajaba, se dio cuenta de algo importante: el perdón no era un destino,
sino un proceso. No era algo que sucediera de la noche a la mañana, sino algo que se construía poco a poco, con paciencia, con tiempo. Y aunque no estaba completamente segura de si alguna vez llegaría a perdonar a Amalia por completo, sabía que estaba en camino. Y eso, por ahora, era suficiente. Con el tiempo, las visitas de Amalia a su apartamento se volvieron más frecuentes. Ya no eran tensas ni incómodas, sino momentos en los que ambas podían hablar de cosas triviales o compartir una comida sin que el pasado interfiriera. Marina no sentía la necesidad de hablar constantemente sobre lo que había sucedido entre ellas, y Amalia había aprendido a no forzar esos temas. En cambio, se concentraban en el presente, en los pequeños momentos que podían compartir. Un día, mientras Marina estaba pintando en su salón, Amalia la observaba desde el sofá. La madre ya no ofrecía críticas ni comentarios innecesarios, simplemente disfrutaba de ver a su hija en su elemento, creando algo nuevo a partir de sus emociones. «Me encanta verte pintar», dijo Amalia en voz baja, como si no quisiera interrumpir el proceso. Marina sonrió sin apartar la vista del lienzo. «Es lo que me mantiene cuerda», respondió, mientras agregaba un toque final a la pieza. «Es lo que me ayuda a entender todo lo que siento». Amalia asintió, aunque sabía que aún había muchas cosas que no podía comprender del todo. Pero lo que sí sabía era que estaba agradecida por cada momento que podía pasar con Marina, incluso si esos momentos eran imperfectos. El tiempo continuó avanzando, y aunque la vida no siempre era fácil, Marina había aprendido a encontrar pequeños momentos de paz en medio del caos. El arte seguía siendo su refugio, su manera de lidiar con las emociones que a veces eran demasiado grandes para enfrentar directamente. Y aunque la relación con Amalia no era perfecta, era suficiente para ambas en ese momento. Una tarde, mientras Marina caminaba por el parque cerca de su apartamento, se dio cuenta de algo importante. El perdón no se trataba solo de su madre, también se trataba de perdonarse a sí misma. Durante mucho tiempo, había cargado con el peso del resentimiento, de la ira y del dolor. Pero ahora, por primera vez en su vida, se permitía dejar ir algunas de esas cargas. No era un proceso rápido ni fácil, pero cada día que pasaba, se acercaba un poco más a la paz interior que tanto había buscado. Y con esa paz, sabía que, aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, finalmente estaba encontrando su propio lugar en el mundo. Un lugar donde podía ser libre.